Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más fascinantes detrás de las cámaras de la televisión y el cine. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que cautivó a millones no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Vamos a desentrañar la verdad, los secretos y los detalles más impactantes de su relación, desde el inicio de su romance hasta los rumores de ruptura y todo lo que hay en medio. Si eres fan de estos talentosos actores y te intriga su historia, no te despegues ni un segundo, porque lo que tenemos preparado te va a sorprender. Y antes de que continuemos, si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos. Comencemos. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapos, talentosos y destinados a cruzarse en el camino del éxito. Su química en la pantalla fue innegable desde el primer momento en que se anunció que protagonizarían juntos Sen Kalkam. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la relación de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, y pronto esa pasión se trasladó a la vida real. La serie, un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional, catapultó a ambos actores a la fama global, convirtiéndolos en íconos de estilo y belleza, además de símbolos de una relación romántica ideal. La expectación era palpable, cada gesto, cada mirada, era analizado y diseccionado por fans ávidos de confirmar lo que parecía inevitable: el amor había trascendido la pantalla. Pero, ¿cómo comenzó todo? Los rumores de un romance entre Kerem y Hande empezaron a circular casi inmediatamente después de que comenzaran a trabajar juntos. Las miradas cómplices, las sonrisas discretas y la evidente comodidad que mostraban en las entrevistas y en las redes sociales alimentaron la especulación. Al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que su relación era puramente profesional. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más difícil ignorar la química palpable que compartían. Durante las promociones de la serie, las preguntas sobre una posible relación eran constantes, a lo que ellos respondían con evasivas y sonrisas enigmáticas, alimentando aún más las fantasías de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de montajes, edits y fanfics que imaginaban su vida juntos, creando un universo paralelo donde el amor entre Eda y Serkan se extendía a Kerem y Hande. El rodaje de Sen Kalkam fue intenso y exigente, pero también les brindó la oportunidad de conocerse a fondo. Pasaban largas horas juntos, aprendiendo sus diálogos, ensayando escenas y compartiendo momentos de alegría y frustración. Fue en este entorno íntimo donde su amistad floreció y, eventualmente, se transformó en algo más profundo. Los miembros del equipo de producción, testigos privilegiados de su acercamiento, comentaban en voz baja sobre la complicidad que se respiraba en el set. Los descansos entre tomas se convertían en oportunidades para charlas y risas compartidas, lejos de las cámaras y del guión. La serie se convirtió en el crisol donde el afecto se forjó, gracias a la convivencia y la confianza mutua que se fueron construyendo día tras día. La confirmación oficial de su relación llegó de una manera que nadie esperaba, durante un viaje a las Maldivas. Fotos de Kerem y Hande tomadas por paparazzi y compartidas en las redes sociales los mostraban disfrutando de unas vacaciones románticas, tomados de la mano, riendo y besándose. La noticia se extendió como la pólvora, desatando una ola de entusiasmo entre sus fans, quienes celebraron su amor como si fuera un logro personal. Las redes sociales explotaron con hashtags como #Anker y #Eda Serkan Real, celebrando el amor que finalmente había florecido fuera de la ficción. Las reacciones fueron diversas, desde la alegría desbordante hasta la incredulidad y la envidia, pero en general, la noticia fue recibida con júbilo por la gran mayoría de sus seguidores. Durante los meses siguientes, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Compartían fotos y vídeos de su vida juntos en las redes sociales, mostrando su amor y apoyo mutuo. Se les veía viajando, asistiendo a eventos y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Su relación parecía perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Las portadas de revistas se disputaban la exclusividad de sus entrevistas y sesiones fotográficas, mostrando una imagen idílica de su vida en pareja. Patrocinios de marcas de lujo llovieron sobre ellos, consolidando su estatus de celebridades globales. La pareja se convirtió en un referente de estilo, belleza y, por supuesto, amor. Pero como suele suceder en la vida real, no todo fue color de rosa. Los rumores de problemas en el paraíso comenzaron a surgir a medida que su relación se volvía más pública.
La presión de los medios, la constante atención de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales comenzaron a afectar su relación. El escrutinio constante, la falta de privacidad y las expectativas del público comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. Las agendas apretadas y los compromisos profesionales dificultaban la posibilidad de pasar tiempo juntos, generando una sensación de distancia y desconexión. Una de las principales fuentes de tensión fue la diferencia en sus enfoques profesionales. Kerem, conocido por su ambición y su deseo de explorar nuevos proyectos, estaba ansioso por expandir sus horizontes y probarse a sí mismo en otros roles. Hande, por otro lado, parecía más contenta con su posición actual y más enfocada en consolidar su carrera en Turquía. Kerem, con una visión más internacional, buscaba oportunidades en el extranjero, mientras que Hande, más arraigada a su país, prefería centrarse en proyectos locales. Esta divergencia de intereses generó debates y desacuerdos sobre el futuro de su relación y cómo encajar sus aspiraciones individuales. Esta diferencia de prioridades, combinada con la constante intromisión de los medios, creó fricción entre ellos. Se rumoreaba que tenían discusiones frecuentes sobre su futuro juntos y sobre cómo equilibrar sus carreras con su vida personal. Los rumores de discusiones y desacuerdos se intensificaron, alimentados por la prensa sensacionalista que buscaba cualquier señal de discordia. Las especulaciones sobre infidelidades y celos se multiplicaron, creando un clima de tensión y desconfianza. Otro factor que contribuyó a su eventual ruptura fue la distancia. Ambos tenían agendas muy ocupadas que los obligaban a pasar tiempo separados. Kerem viajaba con frecuencia para participar en proyectos internacionales, mientras que Hande permanecía en Turquía trabajando en nuevas series y películas. La distancia física inevitablemente afectó la comunicación y la conexión emocional entre ambos. Las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para compartir momentos íntimos erosionaron la relación. La distancia, como suele suceder, hizo que fuera más difícil mantener la chispa en su relación. Las conversaciones se volvieron menos frecuentes, los encuentros más esporádicos y la sensación de conexión se fue desvaneciendo gradualmente. La falta de contacto personal y la dificultad para mantener una comunicación fluida hicieron que se sintieran cada vez más distanciados. La magia que había existido al principio comenzó a desvanecerse, dejando paso a la rutina y la soledad. A principios de 2022, los rumores de ruptura se intensificaron. Los fans notaron que Kerem y Hande ya no se seguían en las redes sociales y que no se les había visto juntos en público en semanas. La especulación alcanzó su punto álgido cuando ambos comenzaron a publicar mensajes crípticos en sus cuentas de Instagram, que muchos interpretaron como indirectas sobre su relación. El cese del seguimiento mutuo en redes sociales fue la señal de alarma definitiva para los fans. Los mensajes ambiguos y las publicaciones melancólicas en sus cuentas de Instagram confirmaron lo que muchos temían: la relación estaba en crisis. Finalmente, la confirmación de la ruptura llegó a través de fuentes cercanas a la pareja. Se informó que Kerem y Hande habían decidido separarse amistosamente, alegando diferencias irreconciliables y la necesidad de enfocarse en sus carreras individuales. La noticia fue recibida con tristeza por los fans, quienes se negaban a creer que el cuento de hadas había terminado. La noticia de su ruptura causó una gran decepción entre sus fans, quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Muchos se negaron a creer que era verdad y continuaron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y ánimo para ambos actores, expresando la tristeza y la desolación por la pérdida de una pareja que parecía destinada a estar junta. Desde su separación, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo una serie para Disney Plus y una película de acción en Hollywood. Hande, por su parte, ha protagonizado varias series de televisión y ha sido nombrada embajadora de varias marcas de renombre. Ambos han demostrado su profesionalismo y talento consolidando sus carreras individuales a pesar de la ruptura. Aunque su relación terminó, Kerem y Hande siguen siendo respetuosos el uno con el otro. Han evitado hablar negativamente de su romance en público y han expresado su gratitud por el tiempo que pasaron juntos. Han mantenido una actitud madura y profesional, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. La fama, la presión de los medios y las exigencias de la carrera profesional pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte.
Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la dificultad de mantener un equilibrio entre la vida personal y la profesional. En resumen, hemos explorado el auge y la caída de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su química innegable en la pantalla hasta los desafíos que llevaron a su separación. Hemos visto cómo su amor floreció en el set de filmación, cómo cautivaron al mundo con su romance y cómo, finalmente, las presiones de la fama y las diferencias en sus ambiciones profesionales los llevaron por caminos separados. Ha sido una historia fascinante, llena de momentos dulces, rumores intensos y, al final, una separación que dejó a muchos corazones rotos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la verdad detrás de Kerem y Hande. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo lleno de secretos y detalles impactantes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta la próxima.